A pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 50 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Esta es la verdad, y la verdad nos puede librar de la mentira que creyó este hombre. Comenzando a beber después de su periodo de sobriedad, al poco tiempo estaba tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. Yo siempre me asombro de la sabiduría que hay en este libro. Allá por los años 30 no teníamos un montón de gente joven ni un montón de mujeres en los grupos. La experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos de que muchos puedan hacerlo porque ninguno querrá dejar de beber. Será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de los de nuestra agrupación, individuos de 30 años y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. La mayoría hoy en día piensa que los primeros 100 era gente vieja. Esto no es verdad. Habían un montón de ellos con menos de 30 años, y eran tan alcohólicos como los de más edad, así como vemos ahora. Para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Esto es increíble. En aquellos días la gente no sabía mucho de mujeres alcohólicas. No se veían muchas por los grupos, pero ellos se dieron cuenta por aquel entonces que la mayoría de las mujeres bebedoras se emborrachaban durante unos años y se convertían en unas desesperadas, mientras al hombre le tomaba 15 o 30 años. Ellos no lo entendían entonces ni tampoco hoy en día, pero aún es verdad. No tienen que tomar por mucho tiempo para volverse alcohólicas. Ciertas bebedoras que se sentirían gravemente ofendidas si se les llamara alcohólicas, se sorprenden de su incapacidad para dejar de beber. Nosotros, que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes de todas partes, pero trata de hacer que ellos lo entiendan, que ellos lo vean. Hoy en día, el gobierno federal le ha hecho un gran servicio a los Estados Unidos, al utilizar bastante dinero en educar a la gente acerca del alcoholismo y sus consecuencias. Debido a esta enseñanza, hoy vemos un gran número de jóvenes y mujeres ingresar a la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Esto fue reconocido en los años 30, cuando el libro grande se escribió. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Nos suponemos desde luego que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo premio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resultaba imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esta total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. ¿Cómo podremos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecemos del alcoholismo y tal vez incluso a la profesión médica. Por lo tanto, describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída en la bebida, porque obviamente este es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Los amigos que han razonado con él, después de una borrachera que lo ha llevado
hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Vamos a dar 2 ejemplos que ilustran el estado de la mente inmediatamente antes de tomar el primer trago. Recuerden que en este momento la mente está libre del alcohol y lo ha estado por algún tiempo. Veamos cómo piensa la gente justamente antes de tomar. En nuestro primer ejemplo es el amigo al que llamaremos Jim. Este hombre tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles, tiene una recomendable hoja de servicios de la guerra mundial, es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo. El paso 1. Le dijeron cuál era el problema y de la solución que habíamos hallado. El paso 2. Puso manos a la obra. El paso 3. El paso 3 es el comienzo, así que parece que Jim había tomado los pasos 1, 2 y 3. Su familia se reunió nuevamente y él empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por un tiempo, pero él dejó de engrandecer su vida espiritual. La manera de realizar el paso 3 es tomar la decisión, lo cual significa trabajar los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero él no lo hizo. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento y si seguía bebiendo más aún, perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Esta es la historia. Fui a trabajar el martes por la mañana. Ahora bien, Charlie y yo habíamos estudiado el libro por muchos años antes de darnos cuenta de esto. ¿Dónde estaba Jim el lunes? Recuerden, hemos definido sanidad como el completo control de la mente, la habilidad de ver lo que es verdad o el pensamiento normal. Veamos dónde él cambió el pensamiento normal por el anormal, dónde cambió la cordura por la insanidad. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Recuerdo que me sentí disgustado por tener que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Esto es un pensamiento normal. Imaginémonos tener que ser vendedores en un negocio del que antes fuimos dueños. Naturalmente que nos sentiríamos un poco disgustados al respecto. Yo creo que este es un pensamiento normal. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Nuevamente, pensamiento normal. El patrón probablemente le preguntó dónde se había metido el día anterior. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. Este hombre es un vendedor, y de los buenos. Los buenos vendedores siempre están buscando posibles clientes. Pensamiento normal. En el camino sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber. Por aquellos días todos los lugares al lado del camino tenían una cantina. Estamos hambrientos, así que buscamos algo de comer. Pensamiento normal. Solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar un cliente en aquel lugar ya conocido, porque lo había frecuentado durante años. Había comido ahí varias veces durante los meses que estuve sobrio. Pensamiento normal. Si usted está hambriento, no hay nada más normal que desear comer un sándwich. Él había ido a ese lugar por años. Quizá hasta encontraría un cliente. No iba ahí para beber. Estaba hambriento. Iba a comer un sándwich y buscar un cliente. No iba para buscar volver al manicomio. Me senté en una mesa y ordené un sándwich y un vaso de leche. ¿Qué hay más normal que si tenemos hambre pedir un sándwich y un vaso de leche?
Pensamiento normal. Todavía no pensaba en beber. Pedí otro sándwich y otro vaso de leche. Pensamiento normal. Entonces el pensamiento normal comenzó. Repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño estando con el estómago lleno. Aquí es donde el pensamiento empieza a volverse anormal. Aquí es donde empieza a creer en una mentira, donde pierde el completo control de su mente. Piensa que el mezclar una onza de whisky con la leche no le hará daño al estar con el estómago lleno. Él cree algo que no es verdad. Ahora, basado en una mentira, él toma una decisión, y basado en esa decisión, él actúa. Pedí el whisky y se lo puse a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba tomando con el estómago lleno. Ordenamos un trago, lo ponemos en nuestro estómago y en ese momento desatamos nuestra alergia. En este momento no tenemos un problema mental, lo que tenemos es un problema físico. Veamos lo que pasa cuando se desata la alergia. El experimento iba tan bien que pedí otro whisky y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó un viaje más para Jim al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Él se conocía bien como alcohólico. Paso 1. A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Cómo puede llamársele de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar cuerdamente? Aquí vemos la definición de insanidad como la desproporción de pensar cuerdamente. Específicamente en nuestro caso de alcoholismo, tenemos la incapacidad de pensar cuerdamente acerca del alcohol. En otras áreas podemos pensar bastante cuerdamente. Por ejemplo, no se nos ocurre poner las manos en una estufa caliente, pero cuando viene el alcohol, está este peculiar y extraño comportamiento. Tenemos la incapacidad de pensar normalmente con respecto al alcohol. En el comienzo, eso es lo que yo veía, mi actitud hacia el alcohol. Empecé a darme cuenta que me volvía extrañamente insano cuando se trataba del alcohol. Siempre regresaba a la idea de que esta vez sería diferente, o que esta vez no me haría daño, pero a pesar de pensar así, ahora a veces pienso que quizás si vuelvo a tomar, no me haría más daño del que ya me había hecho. Y esto también es una mentira, porque cuando me emborracho, me meto en toda clase de problemas. Puedes creer que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que paralela al razonamiento cuerdo, corrió alguna excusa insanamente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura no fue lo suficiente para frenarnos. La idea insana predominó. Al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad, ¿cómo había podido suceder eso? Con respecto a la primera copa, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el del individuo que tiene la manía de cruzar a media calle. Siente cierto placer en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Durante unos años se divierte así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí tú lo calificarás como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Más tarde, la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces seguidas. Probablemente se está haciendo viejo y ya no es tan rápido como antes, y por eso es lastimado levemente varias veces. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo vuelva a hacer. Al poco tiempo, sin embargo, reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo. Después de una semana de salir del hospital, lo atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzar a media calle de una vez por todas, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta, acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse del todo de la calle. Por fin, ya no puede trabajar. Su esposa se divorcia de él y queda en ridículo ante todos.
Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle. Se encierra en un centro de tratamiento con la esperanza de enmendarse, pero el día que sale, topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero es así. Nosotros hemos tenido experiencias agobiantes. Tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por alcoholismo, la ilustración encajaría perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligentes que hayamos demostrado ser en otros aspectos, en lo que concierne al alcohol, hemos sido extrañamente dementes. Esto es un lenguaje fuerte, pero ¿no es cierto? Al principio todo lo que veía era mi insanidad respecto al alcohol, pero hoy veo que también lo estaba en muchas otras áreas. Pero lo que me interesa aquí es lo concerniente al alcohol. Muchos de nosotros somos gente inteligente, tenemos éxito en los negocios, nos gusta la gente y le gustamos a la gente, pero cuando se trata del alcohol hemos sido extrañamente dementes. Este es un lenguaje fuerte, pero ¿no es cierto? Esto es lo que queremos que nuestro poder superior haga por nosotros, que nos rescate de esa condición, que nos rescate de la demencia y nos devuelva la cordura. Pienso que el ejemplo de Fred se nos dio porque muchos de nosotros que no llegamos tan lejos o no lo perdimos todos como Jim, que podemos funcionar bastante bien, podemos creer que no estamos tan mal. En la historia de Fred podremos ver que ya sea el que estemos bastante mal o bastante bien, podríamos estar dementes. Muchas veces pensamos que la razón por la que bebemos es porque nos sentimos mal, pero a veces lo hacemos porque nos sentimos bien. Cuando nos sentimos mal, bebemos para sentirnos bien, y cuando estamos bien, lo hacemos para sentirnos mejor. Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas, tiene un magnífico hogar, está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores en la edad de la universidad. Tiene una personalidad muy atractiva que hace amistad con todos. Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariencias, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo esto, Fred es un alcohólico. Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios. Era su primera experiencia de esa clase y estaba muy avergonzado de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a descansar de sus nervios. A diferencia de Jim, Fred no había tomado el primer paso. El médico le indicó con firmeza que podía estar peor de lo que creía. Durante unos días se sintió deprimido por su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente. Nunca pensó que tal vez no lo pudiera hacer, a pesar de su carácter y de su posición. No creía ser un alcohólico. Aún no había tomado el primer paso, y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. No había tomado el segundo paso. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía algunos de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba convencido de que esta humillante experiencia, unida a los conocimientos que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de la vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. No volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijeron que había regresado al hospital. Esta vez estaba muy tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso de vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía ninguna excusa para beber, que demostraba un juicio y una determinación espléndidos en todos sus otros asuntos, pero que a pesar de todo esto era impotente ante su problema. Dejemos que sea él quien te lo cuente. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron acerca del alcoholismo, y francamente no creí posible que yo volviera a beber. Aprecié en algo sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera copa, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había pasado, y de lo que sabía. Razoné que mi caso no estaba tan avanzado como los de la mayoría de ustedes,
que había tenido un éxito excepcional en vencer mis otros problemas personales y que por consiguiente también tendría un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo, que solo era cuestión de ejercer mi fuerza de voluntad y de mantenerme alerta. En este estado de ánimo me dediqué a mis negocios y todo fue bien. No tenía dificultad en rehusar las copas que me brindaban y empecé a pensar que si yo no había estado complicando un asunto tan sencillo. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento del gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones apremiantes. Mi negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Ahora bien, aquí tenemos a un hombre que se sentía bien, que todo iba perfecto en su vida. Me fui a mi hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor, me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Aquí tenemos un hombre que ha permanecido sobrio por un tiempo. Ha rehecho su vida y está teniendo un gran día. Al entrar al comedor se dice: Dios, qué gran día, creo que me puedo tomar un par de tragos y regresar al hospital. La verdad es que si toma un trago volverá al manicomio, pero él no puede ver la verdad. Su mente simplemente dice: me gustaría tomarme un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo. Basado en una mentira, él tomó una decisión y actuó. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo a pie. Cuando regresé al hotel se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes el día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de a dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. No solamente había estado desprevenido, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Por lo menos Jim sintió vagamente que no estaba haciendo nada inteligente, pero Fred ni siquiera pensó. La mente de Fred se centró en un par de cócteles antes de la cena. Se volvió absolutamente loco, la incapacidad de ver la verdad antes de volver a tomar. Una vez más, en cierto momento el alcohólico no tiene ninguna defensa mental contra ese primer trago. Salvo algunas raras excepciones, ni él ni ningún otro ser humano puede proveer esa defensa. Su defensa debe provenir de un poder superior. Bill me ha convencido con este capítulo. Me ha convencido de que si no tengo esa experiencia espiritual vital, si no encuentro ese poder superior a mí mismo, probablemente voy a morir de la enfermedad del alcoholismo. Esto no significa necesariamente que me gusta la idea, que no voy a tener problemas con esto, pero me ha convencido absolutamente de que sin ese poder superior me volveré demente y volveré a tomar, y eventualmente moriré de la enfermedad del alcoholismo. Nosotros los agnósticos. Ahora sé que necesito a Dios. Ese Dios, como yo lo concibo, puede hacer cualquier cosa por mí y probablemente podría terminar volviendo a tomar hasta morir por causa de la enfermedad del alcoholismo si me alejo de él. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sentimos lo mismo cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ido por la calle un domingo por la mañana y vemos a aquellos entrando a la iglesia y decimos: mira a esos débiles, si fueran tan fuertes como nosotros y pudiesen pararse en sus dos pies, no estarían entrando ahí a arrodillarse y rezarle algo en lo que ni siquiera creen? Y los condenamos como unos malditos hipócritas. Si ustedes han estado pensando así por años y de repente
tienen que enfrentar la idea de que tenemos que encontrar a Dios, ¿cómo creen que se sentirían? Bill nos entendía, porque él se sintió exactamente igual. Yo creo que él se dijo, a pesar de que los he convencido de la necesidad de ese poder, voy a tener que darles una concepción diferente de ese poder, antes de que sean capaces de utilizarlo. Y Bill escribió otro capítulo llamado Nosotros los agnósticos. Pienso que este capítulo es una de las mejores piezas de información espiritual que jamás haya leído en mi vida. Ha hecho dos cosas por mí. La primera, me dio un nuevo entendimiento de Dios. Estamos tratando con Dios como lo concebimos. Voy a tomar una decisión en el paso 3 acerca de Dios como yo lo entiendo. Y Dios como yo lo entendía ciertamente no me devolvería el sano juicio. Y ciertamente yo no podría tomar la decisión de entregarle mi vida y mi voluntad. En este capítulo recibí una nueva concepción de Dios. La segunda cosa que este capítulo me dio es una manera simple de cambiar de lo que había sido cuando debía a alguien dispuesto a recibir a un poder superior al poder humano. Y yo que pensaba que esto era imposible, encontré que no lo era, y estaba dispuesto a hacer algunas pequeñas cosas. En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Nos ha enseñado, en la opinión de los doctores y los 3 primeros capítulos, acerca del alcoholismo, acerca de lo que es el alcohólico y de lo que no es. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. A nosotros nos gusta la simplicidad del libro grande de Alcohólicos Anónimos. 2 pequeñas preguntas. Una, cuando honestamente lo deseas, te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, y si eres un verdadero alcohólico dirás, al diablo, no puedo parar. O si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, y eres un verdadero alcohólico, dirás, no tengo ningún control sobre la cantidad que bebo. Cuando empiezo a tomar, entonces probablemente eres un alcohólico. ¿Has visto lo que la gente hace con las cosas? Nuestra comunidad ha convertido 2 simples preguntas en 44 en uno de los folletos. Gracias a Dios, Evie no tenía esas 44 preguntas cuando fue a ver a Bill. Bill estaba borracho, había estado bebiendo por 3 semanas, y si Evie le decía, Bill, ¿el alcohol está afectando tu reputación? Al diablo, Bill no tenía reputación desde hacía años. Y si Evie le decía, ¿el alcohol está interfiriendo con tu vida sexual? Él no la había tenido en años tampoco. Yo las uso hoy en día. Si alguien me dice, Charlie, ¿crees que podría ser un alcohólico? Yo digo, no lo sé. Déjame preguntarte algo. ¿Quieres dejar de tomar? Y él dice sí. Yo le pregunto entonces, ¿has podido dejarlo por ti mismo? Si es un alcohólico me dirá que no. Y yo le diré, ¿tienes algún control sobre la cantidad que bebes cuando empiezas a hacerlo? Porque un alcohólico tiene que decir no. Y yo le diré, bien, probablemente eres un alcohólico. Eso es todo. No hay nada complicado acerca de esto. Ahora, si ese es el caso, podrías estar padeciendo una enfermedad que la única manera de vencerla es mediante una experiencia espiritual. Somos únicos. Somos un grupo de personas con una enfermedad física y mental que la única manera de vencerla es con una experiencia espiritual. Esto es lo que nos hace únicos en el mundo, y les diré otra razón que nos hace únicos. Somos los únicos en el mundo que teniendo esta enfermedad mortal podemos recuperarnos si podemos tener una experiencia espiritual vital. Aquel que se considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible, pero seguir viendo como es significa el desastre, especialmente si es un alcohólico de la variedad que no tiene remedio. Estar condenado a muerte por alcoholismo, paso 1, o vivir sobre una base espiritual, paso 2, no son siempre alternativas fáciles de encarar. Aquí Bill nos propone el paso 1 y 2, nos está preparando para tomar la decisión. Él nos está recordando estos 2 pasos en cada capítulo. Pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza
que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atendernos a lo que sucediera. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconsolado. Hemos encontrado que solo hay 3 maneras de creer en Dios. Podemos ser ateos, agnósticos o verdaderos creyentes. Para poder continuar con el programa, tengo que determinar qué soy yo. Y nuevamente, no sé lo que esas palabras significan, por lo tanto tengo que recurrir al diccionario. Busco la palabra ateo y encuentro que ateo es alguien que dice que Dios no existe, y además dice que lo puede probar. Si esto es verdad y ateo significa eso, entonces para él no hay poder superior al humano a quien recurrir. Pero para él, la mente humana es el principio y el fin de todo, por lo tanto tendrá que tomar sus propias decisiones y vivir su propia vida, ya que no tiene un Dios a quien recurrir. Y yo digo, Charlie, ¿eres tú un ateo? Y Charlie dice que no lo soy. Entonces quizás seas un agnóstico. Así que veo qué significa agnóstico y encuentro que es alguien que cree que Dios existe, pero como no lo puede probar, teme tomarse el chance y actúa como si no existiera. Hace su propia vida y regula su propio destino. Y a pesar de creer en Dios, actúa como si no creyera. Actúa exactamente como el ateo y obtiene el mismo resultado, que es nada. Me pregunto, Charlie, ¿eres un agnóstico? Puedes apostar que lo soy. No lo sé, pero parece que en mi mente siempre estuvo Dios, un poder superior al humano, y que siempre he creído en Dios, pero siempre he actuado como si no existiera. He llevado mi vida a mi manera, bajo mis propias reglas. He creado mi propio destino y he obtenido lo mismo que el ateo, hacer de mi vida un infierno. Así que no hace ninguna diferencia si soy ateo o agnóstico. He obtenido lo mismo. Nada. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo puedo pasar de ese estado al de ser un verdadero creyente? Un verdadero creyente es alguien que cree en Dios y actúa como Él. No hace su vida y marca su destino como quiere. Se vuelve hacia Dios por ayuda y obtiene la guía y fortaleza que necesita y sabe que Dios existe. Así es que si somos ateos o agnósticos, ¿cómo vamos a pasar de ese estado al de ser unos verdaderos creyentes? Eso es lo que vamos a encarar aquí. Yo nunca he conocido a un verdadero ateo, aunque el ateo admite eso de la evolución, y si la evolución no es evidencia de un poder superior al humano, entonces no sé qué es. Yo pienso que la mayoría somos agnósticos cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos. Creemos en Dios, pero no nos dirigimos a Él para pedirle ayuda y orientación. Hacemos nuestra propia vida y obtenemos los mismos resultados que el ateo. Cuando niño e iba a la iglesia, estas cosas que Dios decía tenían sentido para mí. No tenía ningún problema con eso de lo que podía y no podía hacer. Hasta que tuve cerca de 13 años. Un día el cura me miró directamente a los ojos y me pareció que me decía que pensar en hacer algo era tan malo como hacerlo. Y yo pensé, ay carajo, he estado pensando en hacerlo por un buen tiempo. Y pensé, si me iba a ir al infierno por pensar en hacerlo, mejor lo hacía realmente. Así que lo hice y me fui al infierno por hacerlo. E inmediatamente me dije que me había estado engañando acerca de todo. Así que lo hice y no me fui al infierno por hacerlo. E inmediatamente me dije que me había estado engañando acerca de todo lo demás. Y desde aquel día no le volví a prestar atención ni a él, ni a Dios, ni a nada. Empecé a dirigir mi propia vida, pero siempre supe que en algún lugar de mi mente pensaba que existía Dios. Yo creo que siempre fui un agnóstico. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Hay una gran diferencia entre un alcohólico y un borracho. Hasta ahora he conocido a un alcohólico Hasta ahora nunca he conocido a un alcohólico que no tenga un código de moral. Hasta ahora no he conocido a un alcohólico que no tenga una filosofía de la vida. Sabemos lo que podemos o lo que no podemos hacer. Sabemos cómo debemos vivir
y cómo no. Pero nuestro problema es que por causa de nuestro alcoholismo somos incapaces de vivir bajo esos códigos, esa filosofía y esa moral. El borracho está donde quiere estar, no está interesado en cambiar. El alcohólico está ahí con el borracho, pero el alcohólico no quiere estar ahí, pero no se puede salir por causa del alcoholismo. Descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban, por mucho empeño que pusiéramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad, podíamos desear todo esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente. Falta de poder, ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Obviamente, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Pues bien, eso es exactamente de lo que trata este libro. Su objetivo principal es habilitarte para que encuentres un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. No dice que podrá ayudarme a resolver el problema o que me permitirá resolver el problema. Dice que resolverá mi problema. Ahora, desde esta página 42, no hablaremos más del alcohol. A partir de esta página hablaremos de una cosa y solo una, y es cómo encontrar ese poder, y si lo logras hacer, ese poder resolverá tu problema. Y nosotros sabemos que el problema central es la falta de ese poder. Si ustedes y yo tuviéramos el poder para resolver nuestro problema, no seríamos miembros de Alcohólicos Anónimos. Llegamos aquí arrastrados por nuestro alcoholismo. Hasta ahora no he conocido a un miembro de Alcohólicos Anónimos que diga: cuando tenía 14 años, tomé un trago y empecé a saltar de alegría y no podía esperar el tener 28 para convertirme en un miembro de Alcohólicos Anónimos. Llegamos porque éramos impotentes ante el alcohol. Si somos impotentes, nos falta poder. Y la respuesta obviamente es poder. La pregunta es, ya sea que seamos ateos o agnósticos, ¿cómo podemos encontrar el poder? Definitivamente no somos verdaderos creyentes, porque si lo fuéramos, hubiéramos tenido el poder antes de venir a Alcohólicos Anónimos. Ahora, si somos ateos o agnósticos, quizás podamos cambiar a verdaderos creyentes y encontrar ese poder, y entonces ese poder resolverá nuestro problema. El resto de este capítulo está dedicado a encontrar ese poder. El resto del libro está dedicado a esa materia. Bill nos da un procedimiento simple en la página 44. Solamente necesitamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual.